Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Nuevamente es un placer estar con ustedes estudiando la palabra y esta semana nos hemos gozado en el tema cristológico. Todo lo que tiene que ver exactamente con Cristo y su sacrificio. Y hoy vamos a tocar un tema ah, bien especial. Saben que en los días pasados hemos tocado temas que tienen una trascendental importancia para nosotros, para nuestra redención. Pero hoy vamos a tocar ese tema que yo le podría decir que es como la corona de lo que es el plan de Cristo aquí en la tierra, ¿no? Lo del cielo ya es otra cosa, pero la corona es este. Y vamos a tratarlo después de la oración. Así que vamos a pedirle por favor a ustedes que reverentemente estemos y nos inclinemos. Vamos a orar. Amante y bondadoso Padre Celestial, agradecido estamos a ti por permitirnos este momento. Vamos a estudiar esta parte tan linda de la vida de Jesús, que nos llena de tanto placer para salvación y una seguridad inmensurable. Gloria y honra sean dadas a ti por siempre, Señor. Y te ruego que bendigas a nuestros amigos y hermanos ahí en sus casas. Y que también nos bendiga grandemente a nosotros aquí en el estudio. Gracias, oh Señor, y estate con nosotros. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. 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 Muy bien, vamos a tratar el caso hoy de lo que es la resurrección de Cristo. ¿Cómo quedó la tumba? ¿Cuántas tumbas hay hoy vacías? ¿Cuántas realmente? Y lo que sí podemos decir, y con seguridad he estado en varios lugares y he visto hasta la carátula, ¿no? La carabela y la tumba allá en Egipto de Tutankamón. Y también he visto muchas otras tumbas y ahí están selladas. Pero cuando fui a Jerusalén, a la tumba de Cristo está vacía, pastor. La tumba vacía. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Dónde se fue Cristo? ¿Qué pasó después de un momento de tanta sangre que él derramó? De clavarlo con 1, 2, 3 clavos grandes en su cuerpo. Una lanza metida. Sangre y agua brotan. Y finalmente Cristo expira. Y el viernes en la tardecita lo llevan a una tumba y esa tumba la sellan. Y la sellan de generales también, guardias, grandes guardias ahí. Y finalmente, hoy la tumba está vacía. No, perdón. Desde ese momento, desde el día siguiente, pues lo enterran viernes, o lo llevan viernes, pasa el sábado, y ya el domingo, 3 días después, ya la tumba está vacía. Vamos a tratar ese tema en estos momentos de una manera profesional. El pastor Palomino, que me acompaña en esta semana, él nos va a decir algo en cuanto a esta situación de la tumba vacía, pastor. Bueno, hay una aplicación práctica y yo quiero invitarles al que leamos como el relato. Ajá. Allí en Juan capítulo 20, versículo 1 al 7. Sí. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana
siendo aún oscuro, Sí. al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Hago aquí una pausa. Ajá. Ahí dice que ¿qué día de la semana resucitó Jesús, pastor? Dice, claro, el tercer día. Perdón, el primer día de la semana. Era para ver si estaban atentos los televidentes. Ok, el primer día de la semana. Ok. Tampoco dice el séptimo día, dice el primero. No, el primer día. Ajá. Eso es importante, pastor. Gracias Correcto. por recordar ese punto Sí, ahí. porque resulta que muchas veces se piensa que el Señor resucitó el séptimo día Sí. y algunos creen que el séptimo día de la semana es el domingo, cuando en Sí. realidad aquí está diciendo que el día que el Señor resucitó Correcto. fue el primero. O sea que Correcto. si empezamos a contar de ahí, domingo primero, Sí. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado es el séptimo El día. séptimo día, Así correcto. que el séptimo día de la semana es el sábado, el día que nosotros guardamos. Así y es. queremos que ustedes, según la palabra de Dios, recuerden que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en el sepulcro, antes de que la tumba estuviera vacía, Así el es. Señor resucitó después de haber descansado el sábado. Correcto. Ahora, esto es importante. Ahora el segundo punto. Entonces, en el versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro Ajá. y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús. ¿Quién era él? Juan. 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 Exacto. Juan. Él mismo. Él Sí. por lo general nunca se menciona por nombre. Sí, Pero siempre decía el cierto. otro discípulo. El otro discípulo, sí. Qué humilde, ¿eh? Sí, sí, él era así. Nos pone a averiguar Sí. de quién habla. Y dice allí, dijo él, se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Sí. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron Ajá. al sepulcro. Y Ajá. corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y Sí. llegó primero al sepulcro. Oh, Y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. sí. Y notemos que aquí está todo ese contexto. Sí. Primero, la que llegó al sepulcro fue María Magdalena, Correcto, así la más pecadora, la que había sido lo peor. es. Sí. 7 demonios salieron de ella, el Señor la sacó, Sí. la libró. Entonces, ella fue la primera. Era la más especial, la Sí. que estaba buscando, la que quería preparar el cuerpo del Señor Jesús, porque ya había pasado el sábado. Entonces María Magdalena llegó temprano Sí. y otras mujeres juntamente con ella después Sí. para hacer ese trabajo. Sí. ¿Por qué no lo hicieron el sábado? No lo dice acá, pero lo dice en Lucas capítulo 23. Sí. Dice que ellas descansaron el sábado conforme al mandamiento. Correcto. Entonces, aquí nos está dando un estudio sobre el sábado María Magdalena también, el día de reposo. Y Cierto. después entonces, cuando ella llegó y se dio cuenta que no estaba el Señor, eso fue un gozo. Primero estaba un poco triste, Sí. porque cierto. ¿dónde estará mi Señor? Pero el ángel apareció y le dijo, ha Sí. resucitado, no está Sí. aquí. Y ella con ese gozo salió y buscó a los 12 apóstoles, a los que estaban allí, y les dijo, el Señor ha resucitado. No le creyeron. Ahora, pastor, antes que usted continúe ahí, permítame preguntarle, ¿creyó María cuando el ángel le dijo que resucitó Jesús? Sí. Creyó. Entonces, ¿por qué los discípulos no creyeron cuando María le dije, hey, la tumba está vacía? Ujú. Porque también Jesús lo había dicho antes. Hay que prestarle atención a lo que dice la palabra. Correcto. Mucha atención, pastor, continúe. Y es cierto lo que usted dice, pastor, porque precisamente ese fue el caso de Juan. Porque Así es. cuando Juan llegó, él corrió más rápido que Pedro. Cuando llegó al sitio, Así es. lo que él encontró fue los lienzos lienzos, doblados sí. en su sitio. Y él, en ese momento, fue cuando él entendió, recordó las Correcto. palabras que Cristo había dicho. Mire, Correcto. ustedes hagan el experimento, lean todos los evangelios Sí. y se van a dar cuenta de cuántas veces el Señor les Sí. dijo que iba a morir, que iba a ser entregado en manos Correcto. de los pecadores. Y así sucedió. Correcto, pero María, desde ese principio de semana última, Ujú. María creyó, porque lo ungió.
Y Jesús mismo dijo, este perfume para mi sepultura es reservado. O sea, Ajá. ella lo compra porque ella sabía que iba a pasar eso. Así es. Y ella sabía en la resurrección. Yo tengo un tema de eso y digo que María creyó más que los discípulos. Muy cierto. Más. Y ahí tengo evidencia de ella muy, 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 muy grande. ¿Ven? Toca que nos invite cuando vaya a tenerlo, pastor. Ok. O sea, la resurrección de Cristo se hace en uno de los momentos más extraordinarios. Saben, queridos, que yo no creyera tanto si Cristo no hubiera resucitado. Yo creo que voy a pasar, que si muero, voy a resucitar. ¿Saben por qué yo lo creo? Porque Cristo resucitó. Cristo murió y resucitó. O sea, mi esperanza real es esa. Porque mis padres no han resucitado. Y mis abuelos tampoco. Pero Cristo, en enseñanza a que nosotros vamos a pasar por la misma situación. Si estamos muertos, vamos a resucitar en Él. Él mismo dice, yo soy la resurrección. Es el principado de la resurrección, es Cristo. Como ejemplo de que todo aquel que crea en Él, no estoy hablando de judíos solamente, yo estoy hablando del planeta entero, sean de India, sean del Caribe, sean de donde fueren, si creen en Cristo, van a ser salvos. Amén. Ahora, si el judío cree en Cristo, será salvo. Si el judío no cree en Cristo, no será salvo. Si el caribeño no cree en Cristo, no será salvo. Si el de India no cree en Cristo, no será salvo. O sea, esto es parejo. Para que ustedes entiendan muy bien que la salvación no solamente es para los judíos, es para todo aquel que cree, según nos dice Juan 3:16. Pastor, adelante. Sí, y es así. Y pastor, hay un asunto que a veces la gente pregunta, bueno, pero ¿y qué si no conocieron nunca de Jesús? ¡Ja! Entonces, ¿cómo Dios los va a juzgar porque no tuvieron la oportunidad? Bueno, en esos casos, nos dice Romanos 2, que Dios va a juzgar en conformidad con la ley que colocó en sus conciencias. Correcto. Entonces sería Así es. como la excepción. Pero si tuvimos acceso a la Biblia, si tuvimos Sí. la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y no quisimos, seremos culpables como si hubiéramos visto y hubiéramos rechazado. Exactamente. Dios es justo. Ujú. Y en su justicia, Dios hará y dará a cada uno conforme a lo que ha hecho. Es correcto. Dios no sufre de amnesia. Dios recuerda todas nuestras acciones y todas las oportunidades que Él nos dio para un arrepentimiento. Eso no se le escapa a Dios. Y además, ya sabemos que está escrito. En nuestro pensamiento, como fuere, está escrito. Y conforme a eso es que vamos a ser juzgados. Ahora, en cuanto a este punto de la tumba vacía, yo creo que no hay otra tumba que esté vacía. A menos que hayan sacado los huesos y lo hayan echado en el huesero. En el lugar donde se echan los cadáveres. Pero la tumba de Cristo está vacía y Cristo vive. No es que Él está muerto, Él vive. Y si alguna otra tumba está vacía porque se deshizo ya y se volvió polvo, sigue muerto. No está vivo. Y la evidencia de que Cristo resucitó y otros muertos más resucitaron cuando Él resucitó, la evidencia está en que esos muertos, pastor, Ujú. visitaron sus familiares y los vieron. O sea, una evidencia clara. Y con esas primicias, Cristo también asciende al cielo, ejemplificando lo que va a suceder
cuando Él venga en gloria, pastor. Así es. Es una gran bendición. ¿Tiene algo más que decirnos, Oh, pastor? sí. Adelante. Aunque es como cambiando un poco de tema, Ajá. pero me parece interesante el enfoque que le da la hermana White Ajá. a lo que hizo el Señor Jesús cuando dejó la tumba vacía. Ok. Él cuando resucitó podría haberse quitado todos los lienzos y haberlos tirado Ya. a un lado. Oh, sí, Y también. no hizo eso. Sí. Miren lo que dice ella en relación con esto. Los lienzos mortuorios no habían sido arrojados con negligencia a un lado, sino cuidadosamente doblados. Mire, cuidadosamente doblados, Así es. cada uno en un lugar adecuado. Juan vio y creyó. Él Lo sabía. que dijimos, ¿verdad? Exactamente. Juan conocía al Señor Jesús, que era una persona muy ordenada. Sí. Cuando vio todo, así dijo, Oh, esto no lo hicieron los romanos, esto no lo hicieron los Este soldados, es mi amigo. este es de mi amigo el Señor Jesús. Exacto. Esto que Así estoy es. viendo lo hizo Él. Otra O sea, vez. Sí, o sea, eso fue Sí. una evidencia para Juan. Y dice Claro. además, Juan vio y creyó. Él no comprendía todavía la escritura que afirmaba que Cristo debía resucitar de los muertos, pero recordó las palabras con que el Salvador había predicho su resurrección. Sí. Cristo mismo había colocado esos lienzos mortuorios con tanto cuidado. Wow. O sea, él también discernió eso. Sí. Y dice, cuando el poderoso ángel bajó a la tumba, Ajá. se le unió otro quien con sus acompañantes había estado guardando el cuerpo del Señor. Cuando el ángel del cielo apartó la piedra, el otro entró en la tumba y desató las envolturas que rodeaban el cuerpo de Jesús. Wow. Pero fue la mano del Salvador la que dobló cada una de ellas Sí. y la puso en su lugar. Ahora, Tremendo, ¿no? yo me pongo a pensar, ¿y por qué tanto énfasis en Detalle. esto? Miren, a la vista de aquel que guía tanto a la estrella como el átomo, Ajá. como al átomo, no hay nada sin importancia. Sí. Se ven orden y perfección en toda su obra. Deseo de toda la gente, 7:33. Ahora, hay otras citas donde se nos habla de estos principios aplicados a nuestra vida diaria. Nosotros debemos ser ordenados como fue el Así Señor, es. con la Así ropa. es. Así es. que no está bien que tengamos nuestra casa en desorden, Es no está cierto, bien que sí. tengamos las cosas. O sea, tenemos que aprender de Jesús. Y en la medida que Exacto. pasemos tiempo con Él, vamos a ser más como Él en ese sentido. O que tengamos cosas en exceso. Porque Ajá. hay personas que tienen cosas en la casa que nunca la van a utilizar y la tienen ahí. Y ahí vienen otras y la te ponen ahí. No, o sea, el orden es parte de la regla divina. Correcto. ¿Ok? Por eso es, pastor, que nosotros todavía hoy, cuando celebramos la cena del Señor, Ujú. hacemos eso mismo. Esos paños, como esas dos damas, vestidas de blanco también, como con esa delicadeza lo doblan, porque estamos haciendo en memoria de Jesús. Ujú. ¿Cómo lo doblan? Y alguien me preguntó, ¿y por qué hacen tanto eso, tan al paso, tan...? Bueno, eso fue lo que Jesús nos dejó. Ajá. Sin embargo, hubo un hermano en estos días pasados que me llamó y me dijo, pastor, nosotros ya no estamos lavándonos los pies. El rito de humildad ya ha pasado a otro nivel, o sea, se ha quitado. Y vamos directo a lo que es el pan y el vino. Digo yo, ¿y de quién aprendieron ustedes eso? Porque el Señor Jesús no nos enseñó eso. Ujú. Y él dice, sí, usted nos los enseñó aquella vez, cuando yo estaba en tal sitio, en tal lugar. Pero ya hoy no. O sea, muchas cosas se dejan de hacer, pero es para maldición. Y Jesús dijo, hagan esto en memoria De mí. de mí. O sea, no es obedeciendo a ningún hombre. No es, el que no obedece a Cristo, obedece al enemigo. Indiscutiblemente. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor Jesús. Entonces tenemos que ser claros que aunque sea quien sea el pastor, el presidente, quien sea, que diga una cosa en contra de lo que Cristo ha establecido, entonces ahí yo no voy. Y indiscutiblemente no voy. Y es lo que Jesús quiere. Todo el poder del cielo vino
para levantar a Jesús. Elena de White, en el mismo deseado, dice que el ángel Gabriel vino con la panoplia del cielo y le dijo a Cristo: tal Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y él salió quebrantando las cadenas de la muerte para todos los hijos de Adán. Querido, queremos que tú estés también en ese grupo que se levante cuando suene la trompeta de Cristo. Que Dios te guarde y que te bendiga siempre. Amén.